hay unos muros que tenemos que preservar en la oración, muros fortificados en la oración que no podemos descuidar para cuando venga el día malo y el día de la pestilencia, tu hogar esté marcado por la sangre del Cordero y nada pueda tocar. Y para continuar y hablar de Habacuc de lleno, yo ayer mientras predicaba le decía al pueblo: prepárense porque la persecución va a comenzar a venir. Prepárense porque van a querer callar la voz de la iglesia. Cuando los miles de feligreses llegan a la casa de las leyes peleando por derechos, son ignorados por la prensa, son ignorados por el gobierno, porque hoy en día la iglesia quizás para muchos no significa nada. Y cuando la iglesia es la columna de una nación, la iglesia es la verdadera fuerza espiritual de una nación. Una nación no está de pies, no está de pies por la fuerza política y la fuerza militar. Una nación está de pies por la fuerza que genera la iglesia en el ayuno y la oración. Cuanto a Rabasia Cabalabasama. Y por eso es que estamos de pies. Y esta iglesia como esta, veo una iglesia muy numerosa, muy bonita. Por eso es que la esperanza no está perdida cuando veo un templo como este lleno a capacidad de cientos de hermanos estar aquí alabando a Dios tan temprano en la mañana. Puedo ver que en el país la esperanza no está perdida, que todavía hay 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Cuando veo jóvenes aquí temprano, cuando veo un pastor temprano firme en Dios y veo gentes ahí atento al mensaje que levantan sus manos arriba. Cuando yo veo esto le manda un mensaje a las fuerzas del mal y le manda un mensaje a los fenómenos atmosféricos, que todavía hay un pueblo que clama, todavía un pueblo que gime, todavía un pueblo que adora, todavía queda un pueblo en nuestra nación que cree en el avivamiento y en la gloria de Dios. El Código Civil se enmendó hace unos 2 años, en junio 1 del 2020. Casi un 99% inmoral. A la Constitución se le pueden hacer enmiendas, pero a la palabra no se le puede quitar ni añadir. Tenemos que vestirnos de vigor. ¿Por qué? Ahora me voy a meterle la historia. Porque a Habacuc le tocó vivir presencial y Dios le dio convicción y revelación de lo que venía para Judá. Cuando él comenzó a presenciar esto y vivirlo en carne propia, porque hubieron profetas antes de este cautiverio y del exilio, durante y después, y él fue uno de los profetas que estuvo allí. Jeremías, Ezequiel, Dios le revela en el capítulo 37 en el Valle de los Huesos Secos. Aquella decadencia que había en aquella visión era la casa de Israel. Pero Dios le dice a Ezequiel: ¿y esos huesos van a vivir? Una pregunta que le hace Dios. Y le dice: Señor, pues tú lo sabes. ¿Sabe que Dios le dijo a Ezequiel, que le dice a la iglesia en esta mañana, a la iglesia en general? Pues ¿sabes qué? Profetiza. Vete, háblale a esos huesos. Vamos a hablarle a esos huesos secos que hay en la casa de las leyes, en la ciudad capitalina, en Bayamón y en nuestro país. Que nosotros tenemos el poder de profetizar, no con espada y ejército como le dijo Dios a través de Zacarías Zorobabel, sino con el Espíritu de Dios que tiene y el poder de la fuerza espiritual que tiene la iglesia que adora a Dios. Siento la presencia de Dios en esta mañana. Y quiero decirles, pueblo, que este hombre espiritual, ungido por Dios, escogido por Dios, con una devoción con Dios, con una experiencia, una relación con Dios, pero también era un hombre como usted y yo, con sentimientos, con emociones, con batallas internas, que a veces cuando han venido los fenómenos atmosféricos, no podemos negar que nosotros hemos sentido el desespero. No podemos negar que hemos sentido, amado hermano, la aflicción y la necesidad. No podemos negar que hemos sentido el miedo porque ha pasado. Los que tienen familia, los que tienen niños. Pero este hombre chocó con la realidad.
porque sus ojos se habían enfocado en lo que su vista veía. Él comenzó a entrar en un estado de queja. Parece usted y parece a mí. Usted se puede ver en esta historia y te puede ver en este espejo de lo que hoy hablamos para esta mañana. Cuando este hombre comenzó a ver el asedio de aquellos babilonios, de aquellos caldeos, su alabanza o su oración se había convertido en una queja espontánea. Oh Dios, si tú eres un Dios justo, si tú lo ves todo, ¿por qué tú toleras la injusticia? ¿Por qué tú estás permitiendo el agravio? ¿Por qué los caldeos están asediando a los justos? ¿No eres tú un Dios de justicia? Y comenzó con una queja ante Dios. Yo quiero que usted sea sincero. ¿Cuántos aquí se han quejado muchas veces con Dios? ¿Cuántos han entrado en un estado de contendencia? Yo he vivido muchos momentos injustos en la vida, pero Dios es veraz y es fiel. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y cuando este hombre comenzó a presenciar este panorama, entonces el hombre comenzó a tercar, a contender con Dios, pero Dios siempre va a hablar. Él llega a veces inesperadamente, a veces llega más temprano, a veces llega más tarde, pero Jesús va a llegar en el momento que tiene que llegar. La voz de Dios va a salir, va a hablar. Dios no nos va a dejar morir en el desierto o en la prueba. Y aunque su realidad, y aunque lo que le tocó vivir era algo que no podía evitar, porque los israelitas estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, tenían un sueño, una esperanza de volver otra vez a su tierra. Oh, Rakabashiata la vasaya. Como la esperanza que tú tienes de que tu hijo salga de la cautividad. Como la esperanza que tú tienes que Dios haga un milagro en tu vida en esta mañana. Como la esperanza que tú tienes es que Dios haga un milagro en tu casa. Yo no sé, pero yo lo digo con toda propiedad. Veré yo y veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pero Dios se le revela. Y fue en el capítulo 2. En el capítulo 2, Dios le responde a Habacuc. Dios le habla de esta manera, y si usted tiene la Biblia abierta, quiero que vaya conmigo, porque ya mismo entramos de lleno al capítulo 3, al versículo 1. Dios le habla. En el capítulo 1 dice: Habacuc se queja de injusticia. Los caldeos castigarán a Judá. Protesta de Habacuc. Pero en el capítulo 2, Jehová responde a Habacuc: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió. Y digo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Quiero ver con las manos arriba de los justos, los fieles, los íntegros, los que han guardado la lealtad con sus imperfecciones, pero están de pies en la crisis. Tu casa será cobijada por Dios. Tu hijo, algo Dios va a hacer, porque la palabra de Dios no caerá al suelo. Los justos vivirán por su fe. Esta palabra se repite en Romanos, en Gálatas
Y también en Hebreos capítulo 10, Dios no dejó en el atolladero al profeta ni a sus hombres. Dios le dio una palabra de esperanza. Hay una palabra de esperanza en esta mañana. Hay una palabra de un levantar y un despertar. Nuestra isla sucumbe con la ola criminal, sucumbe con la ola inmoral y las leyes que se debaten, amado hermano, para favorecer esta agenda. Nuestra isla sucumbe con una agenda izquierdista. Nuestra isla sucumbe. Nuestras mujeres, femicidio, nuestros niños abusados, la drogadicción siempre es el tema. Lo que sucede en nuestros barrios, la opresión. Pero yo veo aquí, yo no veo 10 justos. Según el diálogo de Abraham con Dios, yo veo aquí a cientos de hermanos con sus manos levantadas, con la fe, parados en un estandarte que es la palabra, que las promesas no pueden fallar. Dios no va a mentir, Dios no va a fallar. Yo quiero ver con las manos arriba los justos. Quiero decirle algo muy importante, y es que la red sísmica anuncia que debe de venir una desgracia para nuestro país. El año pasado yo estaba orando toda la madrugada con mi esposa, no había clase, y yo pude ver la tabla de la red sísmica y la aguja muy alterada, subía a 7 y subía. Yo en aquella visión en la sala decía: Dios mío, ten misericordia. Yo tengo 3 niños. Pero al pasar los días, yo pude ver un personaje vestido de blanco en una visión que cogía a mis 3 niños, a mi esposa, y me cogía a mí y me dio esta palabra: los míos yo los voy a guardar, yo voy a guardar a los míos. ¿Cuánto levanta la mano y alaban la gloria de Dios? Yo no sé, mi amado hermano, si tú lo quieres alabar, pero yo veo gente que levanta sus manos. Yo veo yo veo gente que siente la autoridad del Espíritu Santo en esta hora. Yo veo mujeres ahí que saben clamar. Yo veo jóvenes ahí que saben adorar. Yo veo hombres aquí que van a la vanguardia y levantan cerco y levantan vallado por el país. Como la visión que tuve en el 2012, hace 10 años atrás, pastor. Vivía en un 4º piso hace muchos años, me mudé de allí. Y cuando yo tuve aquella visión, yo salí al balcón y yo veía el derrumbe de edificios y grandes estructuras. Pero veía edificios en un simbolismo, porque Dios me estaba enviando un mensaje. Y puede ser espiritual primero. Puede ser espiritual, porque ahora mismo se habla de terremotos, porque eso lo habla la red sísmica, y maremotos, y se habla de muchas cosas. Pero el terremoto espiritual lo estamos viviendo nosotros hoy. Un terremoto espiritual positivo de aquellos que todavía le creen a Dios. Y el otro terremoto simbólico de las desgracias y la decadencia que vive nuestra nación hoy. De la crisis social, moral y económica. De la crisis que abarrota nuestra tierra, que por más que queramos obviar, sabemos que estamos viviendo una ruina. Que hay lágrimas que se derraman, que hay necesidad. Que los misioneros ahora pueden salir a misionar, pero en nuestro mismo país. Porque estamos viviendo un momento difícil.
Usted quizás hoy está tranquilo, pero hay gente que no tiene para comer, que no puede dormir. Hay gente que no tiene cómo alumbrarse, amado hermano. Estamos viviendo una crisis y esto es motivo para nosotros no solamente ir a actuar, que eso es una bendición, pero este es motivo para nosotros doblegar la oración, para nosotros recomenzarlo otra vez, para nosotros volver otra vez a reedificar, a reconstruir nuestras relaciones con Dios, que quizás algunas están descuidadas. Y mientras yo veía aquel derrumbe de grandes edificios, yo veía casas y hogares que estaban de pies. Y yo dije en el balcón, en aquella visión: ¿y qué es esto, Dios? ¿Y por qué está sucediendo esto? Y oí la voz del Omnipotente que me dijo: ¿tú ves los hogares que están de pies y que alumbran? Ninguna casa de un justo perecerá. Yo quiero ver, yo no sé, amado hermano. Yo quiero ver los que adoran a Dios aquí. Yo no quiero mandar a nadie a adorar a Dios, porque se sabe que en el mensaje es para escuchar, pero yo quiero ver con las manos. Yo quiero hacer una intervención. Yo quiero ver por aquí a la mano izquierda. Yo quiero ver por aquí. Yo quiero ver por aquí. Yo quiero ver por acá. Yo quiero ver allá arriba. Yo quiero ver los que adoran a Dios. Yo quiero ver los que levantan vallados. Yo quiero ver los que creen que viene un mover. Que viene un mover. Que viene un avance espiritual. Que Dios se va a acordar de nuestros hijos, nuestros niños, de las mujeres, de los jóvenes que claman a Dios y que guardan fidelidad. Yo quiero ver con la mano arriba de aquellos que creen que en medio de la crisis viene una gloria mayor sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre tu ministerio. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Yo siento la presencia del Dios divino en esta hora. ¿Cuántos creen en la voz profética de Dios? Dios habla todavía. Pues yo le tengo una palabra que Dios me dio. Por eso es que tenemos que provocar el avivamiento. Esta nación ha sido bendecida por Dios. A principio del siglo pasado, Dios tocó a aquel afroamericano llamado William Seymour a levantar unos cultos en la calle de Azusa, en California, a llegar a Hawái. Y Juan Luis L. Lugo, que era de este concilio, Juan Luis L. Lugo, recibir y su familia un impacto del Espíritu Santo, porque creo que todavía el poder de Dios se mueve. Ya en Puerto Rico había evangelio, lo que no había era un impacto de Dios como el que comenzó en el 16. Y yo estaba predicando los otros días en una actividad donde habían varias iglesias, y yo les decía: usted no se pone a meditar lo que está sucediendo. ¿Dónde fue el origen del mover de Pentecostés? ¿Dónde fue el origen? En el sur, en Ponce. ¿Dónde se están viendo las desgracias más grandes? A través de los años, como en el 1985, la desgracia de Mamey, aquel sector, aquel desplace de tierra, aquella lluvia de aquella tormenta tropical, y saber que pasó por aquí, que hace días se cumplió 37 años y luego en República Dominicana se convirtió en un huracán. Aquello, ¿sabe qué yo les contaba? Yo les decía: 4 días o 3 días antes, una maestra, eso está en la historia, usted tiene que buscar, porque hay un museo que tienen los dibujos que hicieron los niños. Una maestra le dijeron a los niños: dibujen la comunidad, el sector. Y los niños comenzaron a dibujar. ¿Y sabe qué los niños dibujaban? Dibujaban casas cayendo, dibujaban gente estirada en el piso. Y se dice que los niños predijeron lo que venía sobre Mameyes. Los niños, algunos no viven, lamentablemente. Yo no estoy hablando de una falacia, esto es una historia verídica de nuestro país. Cosas que han pasado que a veces no se meditan en ellas. ¿Qué pasaba en Mamey? Yo les voy a contar. Allí cuando se llevaba un culto de los aleluyas, no los querían.
Cuando se llevaba un culto, la gente no los querían. ¿Qué habitaba allí? La santería, la brujería. Había un desecho hacia el evangelio, un desprecio. ¿Y sabes qué? Cuando vino el derrumbe, no había allí un muro fortificado espiritual que le dijera a la tierra: a mi casa no vas a entrar. ¿Cuánto levantan las manos y alaban a Dios ahora? Dios tiene esta isla en sus manos todavía. Porque no hay 10 ni 20. Hay miles todavía de rodillas. Pastor, yo siento una unción poderosa en este lugar. Líderes de esta iglesia y amigos, yo siento una unción poderosa en este lugar. Veo que esa unción está abarrotando este lugar. Y ahora mismo hay enfermedades que abandonan los cuerpos. Y ahora mismo hay gente con la mente atada que son libres por el poder de la palabra. Veo que esa unción se mueve por aquí. Veo que esa unción, hay que reanimar el pueblo. Hay que levantar al guerrero que duerme, que es la iglesia. Hay que volver a pararnos en la brecha. Hay que volver a entrar a la guerra espiritual. Esta guerra es espiritual. ¿Qué unción yo siento aquí, mi amado hermano? Y vasalla, leas, calla. ¿Qué unción yo siento aquí? ¿Qué unción? Ponte de pie un minuto, te vas a sentar. Graba ese pueblo ahí. Ponte de pie. Yo quiero que alguien levante la mano arriba y alaba la gloria de Dios. Yo quiero que alguien diga: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa estará de pie. Mi hijo estará de pie. A su nombre. Levante esa alabanza arriba. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alaba la gloria de Dios. Ahí se mueve la mano derecha. Aquí se mueve aquel medio. Yo veo gente recibiendo el poder del Espíritu Santo de Dios. Puede sentarse, pero con una alabanza poderosa a Dios. Los que quieran sentarse pueden sentarse. Oh, Rabasí acaba. Mira ese avivamiento que se siente. Veo a jóvenes alabando a Dios. Veo a mujeres. Veo a ancianas. Veo a gente aquí que no le tienen miedo a la amenaza. Estará de pie tu casa. Todos los que honran a Dios, Dios los honrará. Y si viene, porque hay una agenda que pronostica una escasez mundial. Si viene la escasez, Dios, Jehová Jireh, será tu proveedor. Y no faltará y no escaseará la abundancia de Dios en tu casa. Por eso justos estamos de pie. Padre, con todo respeto que te merece el Altísimo, aquí en Puerto Rico todavía hay un remanente que te dice que queremos que avive tu obra. Yo no sé si hay gente que siente lo que yo siento. Pero siento un gigante conmigo, siento la unción conmigo, siento la unción de aquel que liberta, que sana, que hace milagros. En el sur se han concentrado muchas desgracias y fue el origen de un poder manifestado. El año 1916 marcó una historia y muchos ministerios en nuestro país comenzaron a levantarse. Dios permitió que esta isla fuera una colonia en ese entonces. Y miles de judíos ubicados en Cuba, cuando comenzó el régimen comunista de Fidel Castro, comenzaron a irse y a mudarse para Puerto Rico. Miles de judíos, los 60, los 50, comenzaron a llegar aquí, que habían escogido para bien estar en Cuba, pero Dios le trajo mucha bendición a esta isla.
mucha bendición espiritual, mucha bendición material, mucha bendición económica. Pero el Señor hablaba conmigo y decían: están muy cómodos, no aprenden de los eventos que han venido. Y para despertar este pueblo hace falta un sacudimiento. Hace falta que la mano de Dios comience a limpiar. Hace falta. Y no es la guerra contra un gobierno, no es la guerra contra un candidato político, no es la guerra contra una compañía. Es la guerra espiritual más grande que se ha levantado en esta nación, que tenemos que comenzar otra vez a irnos de rodillas. Un avivamiento es un mover de Dios, es un despertar. Hubieron grandes avivamientos en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Hubieron hombres a nivel hispano y a nivel anglosajón que Dios comenzó a levantar. Dios le vio a bien levantar a un Martín Lutero, Jonathan Edwards, un evangelista muy influyente, George Whitefield, con un mensaje al arrepentimiento, John Wesley en Inglaterra, en una época muy fría a nivel secular, material, pero también a nivel espiritual. Entendió y le vio a bien que tenía que comenzar a evangelizar y a despertar la iglesia para salir afuera. A hombres que Dios y a mujeres que Dios comenzó a usar como Catherine Kuhlman. Gentes que Dios comenzó a levantar aún en años atrás, que abarrotaron las naciones, como un Billy Graham, un Puerto Rico, un Gigi Ávila, un Jorge Rasky. Gentes que Dios comenzó a usar para un mover, que de aquí, de este puntito en el Caribe, de un país, una nación de antes 4 millones, ahora se registran unos 3 millones o 300,000 personas. De aquí se llevó el evangelio a la República Dominicana, se llevó este mover a Sudamérica, Centroamérica. Dios escogió este país, Dios escogió esta nación. Dios, Amalabacanda, la vasalla, escogió a hombres aquí en un puntito en el Caribe muy inferior. Han salido grandes deportistas y grandes baluartes, pero si hablamos en lo que debemos centrarnos en lo espiritual, han salido hombres y se ha levantado un muro de contención espiritual, que a través de los años venían los fenómenos atmosféricos y a veces se disparcían y luego se juntaban y llegaban a otras naciones. No era que nosotros éramos mejor, sino que el estandarte que se levantó de un evangelio poderoso. Hoy hay un avivamiento inmoral. Hoy hay un avivamiento inmoral, y lo digo sin temor alguno, porque es la realidad de casamiento de hombres con hombres y un apoyo al homosexualismo y al lesbianismo. Hoy hay un avivamiento inmoral, como dije hace unos minutos atrás, que quieren como quiera dañar la conciencia de los niños, de currículos que hay que estar pendiente a la disfrazada equidad de género, que la quieren disfrazar, pero todo viene de una agenda global que quieren establecer a como dé lugar esta agenda por anticristo, pero ellos saben que se le hará imposible de establecerla concretamente mientras hayan adoradores y mientras hayan rodillas que se postren ante Dios y mientras hayan gente que levante las manos arriba y adoren al Dios del cielo. Hoy hay un avivamiento de satanismo. Cuando llegó el hombre, ni quiero mencionar el nombre, ¿para qué mencionar un nombre de un impío y darle más pauta de la que el diablo le ha dado? Pero cuando llegó el hombre, que yo no sé lo que canta, no se sabe qué canta, no hay talento, ese es un talento diabólico. Llegó a Puerto Rico, usted vio cómo se desbordaron las plazas para poner grandes pantallas, y usted ve cómo la prensa de Puerto Rico y los canales que están obviando la iglesia, porque esto es una agenda diabólica. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Mientras le cierren la puerta a Dios, después que no digan que hubo una iglesia que habló, después que no digan. Y usted vio entonces los otros días, estaba predicando yo, que mi niño llegó de la escuela y tenía que escribir un nombre con la B. Y el nombre que le dieron fue el nombre de Benito. Yo dije, pero ¿y tantos nombres tienen que escribir el nombre? Este engendro del diablo. Oramos por él, pero tantos nombres. Usted ve lo que los quieren implementar. Usted ve lo que le llaman bueno. Usted ve lo que quieren honrar hoy en día. Esto es cumplimiento profético, que en los últimos días le van a llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno.
Pero entonces la palabra la quieren sacar de los sitios. Fue la desgracia que abarró toda la nación americana, luego que sus primeros presidentes fueran hombres que quizás oraban, tenían la Biblia como George Washington, Abraham Lincoln, el número 18, que creían que tenían que regir una nación con la palabra, con la oración, que comenzaron, amado hermano, a crecer masas enemigas del evangelio de hace muchos años. Y cuando una mujer llamada Marilyn Murray O'Hare se levanta en el 1962 contra la palabra y la oración, yo quiero que usted medite en esto, porque fue en el 62. Quizás John F. Kennedy no lo había establecido, él fue como tal el supremo. Quizás pues él se tuvo que ver obligado a apoyar, porque la Constitución no puede obligar a nadie a que usted obliga a alguien a adorar a X o Y, Dios o una religión como tal. Pero ese fue el año de la desgracia de este presidente, y ese fue el año de la desgracia de Estados Unidos, el comienzo de una desgracia, al igual que el comienzo de una desgracia se vio en el 72 o en el 71, cuando fue aquel caso de Roe vs. Wade, que en estos días hay una polémica bien grande en la nación americana, y cuando comenzó el aborto. Todo esto es como si fuera nada, lo ven normal, pero entonces pasaron años después, cuando habían quitado la oración de las escuelas, que aquella mujer fue recordada como la mujer más odiada de la nación. Aquella mujer de Maryland, aquella mujer trabajadora social, llegó al Supremo y tuvo poder para quitar la oración. Pero este poder que un día quitó la oración ha sido el poder que se ha metido hoy en día a las instituciones escolares, las escuelas, y han venido locos, endemoniados, y han matado niños, y han matado niños de Hextar, y han matado jóvenes en las escuelas. Cuando ellos ven esta desgracia como la que pasó no hace mucho en Texas, cuando nosotros vemos esta desgracia, tenemos que remontarnos en 1962. Un día le dijeron no a Dios, un día le dijeron no a la cobertura, un día le dijeron no y le dijeron sí, sí a la desgracia, le dijeron sí, sí a la muerte. Y es lamentable el registro de número de niños que han muerto en las escuelas. Yo creo que es la palabra, y la palabra que está establecida, que habla y no puede mentir. El profeta Joel, en medio de una plaga de la langosta, en medio de un momento crucial, profetizó una palabra que creía Pedro que se cumplía en sus días, pero no concretamente allí. En los posteros días derramaré de mi espíritu. Un derramamiento es un avivamiento, es un mover de Dios. Y habló de jóvenes, habló de ancianos, habló de niños. Y entonces cuando vino aquel mover que comenzó la primera iglesia primitiva, con una fuerza diabólica del imperio romano y 10 emperadores que se levantaron contra ella, de cristianos que morían despedazados por fieras, de cristianos que eran decapitados, crucificados, metidos en aceite caliente y calderas gigantes. Cuando vino aquella gran persecución que comenzó con Esteban, esa persecución, quiero decirles que no pudo detener el avance de un poder espiritual y de una manifestación espiritual de milagros y señales y prodigios, sino que la iglesia no retrocedió, sino que crecía en número, que crecía en empatía, que crecía en unidad, que crecía económicamente. Y cuando la persecución comenzó a levantarse, comenzaron a dispersarse, pero no detuvieron el avance. Habían muertos, habían decapitado, pero habían señales y prodigios, un crecimiento de la iglesia. Hoy lo que está sucediendo, yo quiero decirle esto, y ahora nadie deja de alabar a Dios, no se me levante nadie. Hoy lo que tenemos aquí, el problema que tenemos en Puerto Rico, no tiene que ver con el gobierno. El gobierno es parte del problema. No tiene que ver con las entidades oscuras de brujería, santería, hechicería, satanismo, masonería que hay aquí. Dios me dio una visión, yo pude ver, yo me paso dando culto en el Capitolio por dirección de Dios, y entrando adentro, Dios me ha puesto en gracia con gentes que trabajan allá adentro, y yo pude ver en una madrugada cómo adoraban al Dios del sol, que significa masonería. Allí hay cuevas, guaridas y de gentes que en vez de alabar a Dios, adoran a dioses ajenos. Pero esa no es la desgracia en todo. Yo le voy a decir cuál es la primera desgracia de este país que tenemos que hoy tomar nota y crear conciencia. La primera desgracia que tenemos hoy aquí es la división eclesiástica del mismo pueblo.
tú eres carismático o eres discípulo de Cristo, bueno, de cualquier denominación, somos uno. Y yo tengo una visión que cuando la cuente, pues la voy a contar aquí hoy. Muchos, quizás que me vean, me van a ver que yo cambié. Pero Dios me dio esto en Filadelfia. Estando en Filadelfia los otros días, yo pude ver a Puerto Rico en una gran necesidad. Yo pude ver este país en una gran necesidad. Y tú sabes cómo estaban evangelizando. Evangelismo personal y supliéndole a la gente. Y usted sabe que yo comencé a ver, pastor, cómo se unían de diferentes denominaciones y cómo salían como aquellos 70 que Jesús envió de 2 en 2. Y yo podía ver los nombres, podía ver pentecostales, podía ver bautistas, podía ver discípulos de Cristo, podía ver diferentes denominaciones que se comenzaron a unir. Y eran diferentes caminos, pero el camino se convirtió en uno. E iban a las casas y la gente esperándolos para una oración, para una provisión. Y cuando yo veía esta visión, yo sentí un agrado, una felicidad, porque Dios le transmite al profeta el sentimiento de Dios. Y yo dije, ahora aquí se van a tener que agarrar los pantalones y las faldas mucha gente, porque hemos inculcado al pueblo una división de dogmática que no se puede. Hay que volver a la unidad por nuestra familia, por nuestros niños, por nuestras mujeres, por nuestras gentes que se mueren. Hay que volver a unirse y salir a la calle. Y el corazón del problema, hay gente endeudada, hay un mover de aflicción, depresión, ansiedad como nunca antes. La iglesia tiene que volver. Dios me dijo, ábrala a mi iglesia, que mi iglesia se tiene que limpiar, que tiene que volver a los principios, que tiene que volver otra vez a Rabasama, la calle, al altar. Póngase de pie. Porque viene una gran necesidad y Dios le ha placido y ha escogido lugares, templos en este país. Mientras unos cerrarán y estructuras caerán, Dios tiene templos, iglesias como esta que quedarán de pie para ser de bendición a la comunidad. Y vendrán endeudados y afligidos y Dios suplirá su necesidad, porque todavía hay un pueblo que ha creído en la palabra de Dios y en su espíritu. No olvidemos las primeras obras. Dios me dijo, háblale al pueblo en estos días y hazlo volver a las primeras obras. Dios me dijo en Filadelfia, Robert, necesito que hables esta palabra. Te necesito. Yo comencé a llorar y en la madrugada desperté a mi esposa que fue conmigo el viaje y yo le dije, Dios me dijo que me necesita. Que necesite esta palabra. ¿Quién soy yo para que Dios me necesite? ¿Quién soy yo? Vive Jehová y vive mi alma, que lo que Jehová pusiere es lo que voy a hablar. Veo la unción de Dios aquí. Quiero, amado hermano, que usted esté en comunión, que usted incline su rostro ahí. En el capítulo 3, él cambió su queja, su contendencia, su aflicción. Él cambió su frustración por una oración de exaltación al poderío del Dios omnipotente. Tu gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz. Él no había sido libertado de aquel lugar, de aquel cautiverio. Ellos no habían salido todavía. Dios llevó a hombres en diferentes épocas. Zorobabel, Esdras, Nehemías, el segundo imperio, el imperio medo-persa. El rey Ciro le dio liberación a este pueblo, pero él no había visto todavía eso. Usted no está viendo algo. Usted no está viendo lo que Dios le dijo, pero usted adore a Dios. Todavía tú no ves a tu hijo caminar, todavía tú no ves a tu esposo un cambio, todavía tú no has visto el milagro físico que estás esperando, pero ¿sabes qué? Echa la queja a un lado
y exalta el poderío de Dios. Yo hago una convocatoria a este pueblo que exalta a Dios esta mañana. Hay una ola demoniática como nunca antes, que Dios en el 2020 me reveló miles de ellos descender sobre el Capitolio. Yo estando en la Plaza de la Democracia, y yo veía los demonios que cubrían el cielo, demonios que iban a traer incertidumbre, demonios que iban a traer confusión y turbación, que tanto iban a atacar a los niños, a mujeres, la banda, la Kia Vasaya, y también a la Casa de las Leyes. Hoy nuestra ciudad capitalina parece Sodoma y Gomorra, y las costas de nuestro país están todavía siendo veladas por ángeles que Dios ha establecido en las costas, que le han dicho: el mal no entres, porque todavía hay gente que oran, que claman. Yo no sé, amado hermano, si usted se quiere ir ya, pero yo siento la unción de Dios en este lugar. Yo voy a terminar en breve, pero es que tenemos que terminar con lo que queremos hacer aquí de parte de Dios. Y para terminar o concluir, clausurar este mensaje, el profeta entró en un estado de conformismo, entendiendo que Dios lo iba a hacer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los de sierva, y en mis alturas me hace andar. Pero cuando vio la crisis, el asedio de los babilonios, y cuando vio lo que sucedía, que a él lo deprimía o lo oprimía, el hombre cambió la oración y comenzó y le dijo a Jehová: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hoy enviamos una palabra a este municipio. Hoy enviamos una palabra a los 78 municipios, que en medio de la criminalidad, en medio de la sangre de inocentes que se derrama, en medio de la ola inmoral, que el Espíritu de Dios se meta y haya un avivamiento de reconciliación y humillación, de volverlo a la rodilla y de pedir al Dios del cielo misericordia por nuestros niños, misericordia por nuestras familias. Oraria sanda kabalabasaya. El evento kimalabasaya. Ahora, todo el que necesite pasar al frente. Yo quisiera, con el permiso del pastor, que todo el que pueda pasar aquí pase.